Bendecido día hoy. Quisiera que abriéramos el servicio. Quisiera que leyéramos la palabra de Dios. Vamos a disponer nuestros corazones a escuchar este mensaje. Y Dios permita que este mensaje se quede en nuestro corazón para que lo podamos poner por obra. Qué importante que las cosas que escuchamos de la palabra del Señor siempre la podamos poner por obra en nuestras vidas. Vamos a leer un momentico Marcos 5. Siempre 21. Recuerden que el Señor Jesús nos hablaba y nos daba por medio de un ejemplo físico, de una situación física, siempre nos mostraba algo espiritual. Recuerden que el Señor, cuando vino, siempre comenzó a hablar era del reino de los cielos, y ese fue su ministerio, ese fue su predicación todo el tiempo, mostrándonos acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, vamos a leer esta palabra. Dice Marcos 5:21: pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Dice en el versículo 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Recuerden que los principales de las sinagogas regularmente ellos básicamente eran los que más juzgaban al Señor Jesús. De hecho, ellos eran los que lo acusaban todo el tiempo. Pero dice esta palabra que este señor Jairo, en cuanto lo vio, se postró a los pies de él, ¿cierto? Y dice que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Podemos ver una situación acá, y es que la hija de este señor, la hija de este principal de la sinagoga, estaba enferma, estaba muriendo, estaba agonizando. Pero este señor, cuando se arrimó y vio al Señor Jesús, se postró a sus pies y no le estaba pidiendo sanidad. Qué curioso que lo que le pidió este señor fue que fuera salva y vivirá. O sea, que él entendía que había resurrección después de la muerte, que él creía en las palabras del Señor Jesús, porque él le dice: sea salva y vivirá, ¿cierto? Bueno, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? ¿Sí? En el versículo 36 dicen: pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En la versión que hay en Lucas dice: cree solamente y será salva. O sea que el Señor Jesús le estaba concediendo lo que él anhelaba en su corazón, ¿cierto? Que fuera salva su hija, porque el Señor le dice: será salva. Y dice la palabra de Dios: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Aquí podemos ver que el Señor siempre permite que le sigamos a aquellos que Él escogió, aquellos que Él tiene destinados para la vida eterna. Dice la palabra de Dios: y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Recuerde que el Señor también nos habla de que en algún tiempo, cuando sea su venida, va a ser el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no aceptaron al Señor Jesús. Mire la palabra, lo importante aquí que dice en el versículo 39. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Sí? Estaba diciendo que no estaba muerta. Estaba hablando de algo más espiritual, porque decía que estaba dormida. En el versículo 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Mire que aquí nos recalca la palabra en el versículo 40, que dice que los que estaban ahí se burlaban del Señor Jesús. Se burlaban de él porque todos veían lo físico, que la niña estaba muerta. Pero para Dios no hay nada imposible. Sigamos leyendo. En el versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña,
le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En el versículo, leamos un momentico Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice la palabra de Dios, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando el Señor Jesús dice que nadie nos arrebatará de su mano, es porque no hay poder humano, no hay nada en la vida que nos arrebate de la mano del Señor. Por eso nosotros en oración tenemos que pedirle siempre al Señor que sea Él el que nos agarre a nosotros, porque si nosotros lo agarramos a Él, seguramente nosotros nos vamos a soltar, porque no es por nuestras fuerzas, sino por el poder de Él y por su misericordia, que Él nos tiene de su mano, que Él nos sostiene siempre. Entonces aquí dice la palabra de Dios, tomando la niña, tomándola de la mano, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Dice que se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Recuerden que el alimento de nosotros no solamente es alimento físico, el alimento de nosotros es espiritual. Por eso el Señor le dice a él, denle de comer, porque ese es el alimento del cual nosotros tenemos que alimentarnos siempre, el alimento que solo proviene de Él, el alimento espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, queremos darte las gracias, Padre amado, como siempre, Señor, por darnos esta oportunidad hermosa, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor, de venir a gozarnos en nuestro corazón, Señor, de saber que estamos contigo, de saber de que tú nos alimentas, Señor, de que tú nos nutres, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre amado, Señor, por tener esa misericordia, Señor, de nosotros, porque no todas las personas en el mundo, Señor, tienen esta oportunidad de escuchar tu palabra y de alimentarse de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, infinitas gracias, Señor. Te pedimos que sigas teniendo misericordia de nosotros, Señor, para que no nos apartemos de tu camino, Señor, para que no nos alejemos de ti, Señor, para que sigamos alimentando nuestro espíritu, Señor, que alimentemos más nuestro espíritu que la carne, Señor, porque la carne para nada alimenta, Señor, para nada aprovecha, pero el espíritu, Señor, es el que alimenta, es el que da vida eterna, Señor. Te damos las gracias, Señor. Pedimos oración también por esta palabra, Señor. Te pedimos por el pastor que va a darnos su enseñanza, Señor, por medio de la palabra de tu palabra, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que esta enseñanza, que esta palabra se quede guardada en nuestro corazón, Señor, para que la podamos poner por obra, Señor. Qué importante eso, Señor, que podamos dar testimonio de ti, Señor, que podamos vivir, Señor, tu palabra, Padre amado. Te damos las gracias, Señor. Oramos siempre en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Aló, buenos días. Señor Jesús les bendiga. Buenos días. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué hermosa alabanza. Santo, santo es. Santo, santo, santo. Santo, santo, Dios Todopoderoso. Señor, te damos las gracias, Padre bueno. Padre Santo, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos permites, Señor Jesús, venir, Señor, a escuchar tu palabra. Esa palabra que cambia vidas. Esa palabra que es la única que tiene ese poder de transformar los corazones, las mentes, de cambiar mi corazón, Señor Jesucristo. Gracias porque esa palabra tiene el poder, Señor, de cambiar mis pensamientos. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, a pesar de que hoy quizás no queríamos venir, tú nos has traído, Señor Jesús. Hay un plan perfecto, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se predique como está escrita, Señor. Que esa palabra, Señor, entre en nuestros corazones como esa espada de doble filo, Señor, que discierne el alma, el espíritu, que divide, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia.
A ti damos la gloria, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, en medio de nosotros. No nosotros, Señor, que nosotros menguemos y que tú seas glorificado, porque tú reinas, Señor, por los siglos. Amén. Y amén. Buenos días, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Estamos llevando un estudio muy hermoso sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio muy precioso, ya llevamos 3 enseñanzas acerca de este mensaje. La semana pasada, y de hecho estamos tomando como base, como texto base, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Hay algunos hermanos que de pronto no nos han acompañado. Los invitamos a que visiten nuestras páginas de internet, Casa de Oración Torrefuerte. Ahí está el canal de nuestra comunidad cristiana. Ustedes lo encuentran en YouTube, Casa de Oración Torrefuerte, y ahí están las prédicas, los estudios bíblicos, también los estamos descargando allí. Amén. Les decía, estamos haciendo un estudio, un mensaje sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que hablar alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mucho. Hace 8 días les decía, quedamos creo que en el versículo 8, creo que fue, de Mateo capítulo 25, en el versículo 8. Y terminamos en un pasaje que está en Apocalipsis. En el mensaje de hace 8 días terminamos en un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo, ¿quién recuerda? 8, amén. Allí terminamos, ¿cierto? ¿Qué decía ese pasaje? Leámoslo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Allí el Señor Jesucristo, leámoslo desde el 7, ¿cierto? Leámoslo desde el 7. Dice la palabra del Señor: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Versículo 7, libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice el Señor: he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? El Señor Jesucristo viene con las nubes, dice. ¿Y quiénes lo verán? La palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Todo ojo, absolutamente. No va a quedar nadie en esta tierra, absolutamente nadie, que en el momento en que el Señor Jesucristo venga, no lo vaya a ver. Absolutamente todo el mundo, en el momento en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, todo ojo lo va a ver. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Está escrito. Así está escrito y yo lo creo. Y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy, el Señor se sigue identificando. Aquí se va a describir quién es él. ¿Quién es este que viene? Les decía hace 8 días y leíamos un pasaje que estaba en el libro de Isaías, ¿cierto que sí? Habíamos visitado el libro de Isaías en el capítulo 44. Amén. Qué bien que los hermanos están estudiando la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 44 del libro de Isaías, leíamos hace 8 días que dice la palabra del Señor, dice: así dice el Señor Rey de Israel. ¿Quién dice así? ¿Quién habla? El Señor Dios Rey de Israel. ¿Cuál de todos? El único, ¿cierto? El único Dios. Dice: así dice el Señor Dios Rey de Israel. ¿Qué es lo que dice el Señor Dios Rey de Israel? Yo soy el primero. Dice, ¿qué dice él? Yo soy el primero y yo soy el último. Ahora viene una pregunta importante: ¿cuántos primeros y cuántos últimos habrán?
¿Pueden haber dos primeros, dos últimos? ¿Puede haber que alguien más diga, yo también soy el primero y el último? ¿Será que alguien diga, no, yo también, a mí también, yo también? Ah, ¿usted también? Yo también. ¿Será que eso existe? No, no es posible. El Señor dice, está atribuyéndose al Señor una condición única, especial. Dice, yo soy el primero y yo soy el último o el postrero. Yo soy el primero, yo soy el postrero, el último. Y fuera de mí, ¿qué dice el Señor? No hay Dios, ¿cierto? Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les entra eso en su cabeza, en su corazón, y empiezan a haber preguntas, porque el Señor dice, fuera de mí no hay Dios. Luis, Jorge, Carlos, María, fuera de mí no hay Dios. Usted ha andado durante este mundo, ha caminado por este mundo, quizá tratando de entender cómo es esto, Dios mío, cómo es esto de Dios, no entiendo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es? ¿Cierto? En el libro de Job estaba esa pregunta. Amén. En el libro de Job hay una pregunta muy importante. Dice Job 21:15. Dice la palabra del Señor. Job 21:15. Dice así. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿Quién es? Vea, siempre que la palabra de Dios hace una pregunta, la misma palabra responde. Entonces no tenemos que andar por ahí buscando respuestas, a ver quién me dice, vamos a ver qué nos dice Discovery Channel, o vamos a ver qué nos dice History Channel, o vamos a ver qué nos dice, no sé, la ciencia, o no sé cuál será tu fuente de información. ¿Cuál será tu enciclopedia que más visitas? No sé, ¿qué nos dice Wikipedia de pronto? ¿Cierto? A algunos nos gusta visitar Wikipedia y enterarnos de algunas cosas allí. Pero ¿será que Wikipedia nos va a dar esta información? ¿Será que Wikipedia nos va a aclarar esta pregunta? Si tú vas a Wikipedia o alguna enciclopedia y tú le haces esta pregunta, ¿será que te va a dar la respuesta correcta? ¿Será que te va a decir? Dice la pregunta, ¿quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿Quién es? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Y esta pregunta está en el libro de Job. Se dice que este es uno de los libros más antiguos. Algunos estudiosos dicen que es el más antiguo de las Escrituras. Bueno, eso dicen los estudiosos, ¿no? Que ese es el libro más antiguo. Y Job, en el libro de Job hay esa pregunta, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién será? Si yo le hago esta pregunta a mi hermano, a mi amiga, ¿qué me responderá él? ¿Quién será? ¿Quién será? Amén. Amén. Y resulta que este Dios Todopoderoso también se le apareció a Abraham. ¿Cierto? También. ¿Y dónde está? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así que ustedes recuerdan que la palabra de Dios dice, antes que Abraham fuese, le dijo al Señor Jesucristo, ¿cierto? A los fariseos, ¿qué les dijo? Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, no dijo yo era. Qué interesante, ¿no? Leámoslo, Juan 8, 58. ¿Quién me lo quiere leer? A ver, ¿quién tiene una voz? Quiero usar este micrófono. Si alguien me quiere leer ese pasaje, ¿quién lo quiere leer por acá con una voz así fuerte? Que no sea el pastor Luis Eduardo. ¿Quiere leerlo, mi hermano? Juan 8, 58. Dice así la palabra del Señor. Leámoslo, mire, aprendamos. Desde el 57, vamos del 57. Leámoslo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leámoslo aquí un momentito. Vamos a buscarlo. Perdón, mi hermano, discúlpeme. Todos lo tienen en su mano. Quiero que todos lo tengamos. Quiero que todos lo tengamos. ¿Por qué? Juan 8. Vamos desde el 56. Ok, dice, leámoslo, mi hermano. ¿Qué dice ahí? 56. Juan 56. 8:56. No. Sí, vamos desde antes. Definitivamente.
Podríamos ir desde Génesis 1:1. En el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Vamos desde 52, yo creo. Vamos desde el 52, a ver. ¿Cierto? Vamos del 52, a ver. Juan 8:52. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Léanos, por favor. Juan 8:52. Entonces los judíos le Perdón, disculpe. ¿Ese tiene audio, hermano? ¿Sí tiene? Sí, hola, sí. Amén. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, porque como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. 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 Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea que Abraham vio al Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Abraham lo vio. Es interesante. Los judíos, como muchos nosotros, antes de tener el conocimiento y la revelación del Señor Jesucristo, pensábamos que Jesús simplemente había venido hace 2000 años. Jesús vino hace 2000 años y apareció en este mundo. El Señor Jesús está diciendo que Él apareció en este mundo ¿desde cuándo? Dice, antes que Abraham fuese. Antes. Usted me está queriendo decir que, pastor, que el Señor Jesucristo ha estado antes de hace 2000 años, cuando nosotros creemos que fue que vino el Señor Jesús. No, yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo la palabra. La palabra del Señor está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos pensaban en la carne, como muchas personas tienen la tendencia a pensar en la carne cuando ven al Señor Jesús, y solamente lo ubican en la carne. Ellos también decían lo mismo porque estaban en la carne. Y decían, pero es que tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto les digo que antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Yo soy antes de Abraham. Y usa la palabra yo soy. Yo soy. Señor, cuando me pregunten, dijo Moisés, ¿quién me envió? ¿Qué les diré? ¿Qué les diré, Señor? Cuando yo tenga que ir a dar testimonio delante de Faraón y Faraón me pregunte, ¿quién lo envió a usted, Moisés? ¿Quién lo envió? ¿Cuál es la respuesta que le dijo el Señor que tenía que decir Moisés? Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Yo soy. Qué interesante que aquí el Señor Jesucristo está usando este nombre, este término, y se está identificando. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué? Porque él se hacía Dios. Porque según ellos estaba blasfemando del Señor Jesucristo, estaba blasfemando del Dios Todopoderoso, y él se estaba haciendo pasar por Dios. Por esa razón lo querían matar. Antes que Abraham fuese yo soy, Abraham vio mi día y se alegró. ¿Cuándo sucedió eso? Vamos a Génesis 17. Vamos a la palabra de Dios. Génesis 17. Miremos.
Génesis, capítulo 17. ¿Recuerdan la pregunta que está en el libro de Job? ¿Quién es este Dios todopoderoso? Para que yo le sirva. ¿Quién es? ¿Quién es? Génesis capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Génesis 17. Leámoslo. ¿Lo tenemos ahí? No se lo pierda. Génesis 17, 1. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció. ¿Quién se le apareció a Abraham? Se le apareció el Señor. Interesante. Cuando se le apareció el Señor. ¿Cuál Señor? Pues, ¿cuál Señor? Acabamos de leer que hay un solo Señor, ¿cierto? Acabamos de leer que dice la palabra de Dios, dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Dijo Jesús. Así dijo el Señor Jesucristo, identificándose él mismo, hablando de sí mismo, diciendo yo soy el Todopoderoso. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Voy a ir a una pregunta, ¿cuántos dioses todopoderosos habrán? ¿Puede haber más de uno? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que puede haber más de un Dios todopoderoso? Entonces, cuando usted ora, ¿a quién le ora? Porque viene la pregunta del millón, pastor, entonces ¿a quién le oro? Uno siempre está, uno ve a los hermanos a veces nos están confundidos y cuando estábamos confundidos, que no sabíamos a quién le teníamos que orar, entonces veníamos con la interrogante, pero Señor, ¿yo a quién le oro? Le oro al Padre, le oro al Hijo, por aquí, y le oro por aquí al Espíritu Santo, ¿cuál es cuál? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién tiene atributos para este problema que tengo yo? ¿Será que si le digo a este se ofende este? ¿O cuál es el orden? Y empezamos a hacernos una cantidad de preguntas. No sé cuántos de ustedes se han hecho esas preguntas, ¿cierto? Porque la confusión siempre estuvo en nosotros, o en nosotros siempre estuvo eso que no entendíamos. ¿Qué es eso? Dios mío, pero no entiendo. La palabra de Dios es tan clara que nos quita todo ese tipo de confusiones. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, o en el libro de Revelaciones, salud, el libro de Revelaciones, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice el Señor, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor está hablando acá? El Todopoderoso. Yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es, el que era. ¿Y quién es el que ha de venir? ¿Quién viene? ¿Cierto que viene el Señor Jesucristo? Y es el mismo que estaba hablando con Abraham. ¿Cuántos creen que este que está aquí es el mismo que hablaba con Abraham? ¿Cuántos lo creen? Así es, así es. Aquí está definiendo realmente el término el yo soy. El yo soy significa eso, el que es, el que era, el que existe, el que nunca ha cesado de existir, el autoexistente, el que vive por los siglos de los siglos, el que es, el que era. Eso define la palabra del yo soy. ¿Quiere que leamos Isaías 44? Dice la palabra del Señor, Isaías 44, que estamos ahora leyendo. 44, 7, 8 dice, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temas, no temas, ni os amedrentéis. Hace 8 días le decía también algo como eso. Mire, no tenga temor con lo que estamos diciendo. Usted lo está leyendo, ¿cierto que sí? Usted lo está leyendo. Usted está leyendo la palabra de Dios. No tema. No tema ir en contra de la corriente.
Porque es que el cristiano va en contra de la corriente. Usted es cristiano, usted va a ir en contra del mundo. El mundo dicta doctrinas, mandamientos, dicta lo que usted debe inclusive pensar, lo que usted debe aprender. El mundo le ha instruido a usted desde que era niño qué es lo que usted tiene que ir aprendiendo durante toda su vida. El Señor nos quiere desprogramar de toda esta enseñanza. Mucha de ella no es correcta. Y nos está diciendo, yo soy. No tema. Luis, no tema. Dígale a su hermano que está al lado, no tema. No tema. No temas ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿De qué? No hay Esto yo no me canso de repetir esto. Yo no me canso. No sé si usted se canse. Yo no. Porque la palabra de Dios siempre viene y es un bálsamo para mí. Dice luego, vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? De que no hay Dios, dice la palabra de Dios. No hay otro Dios. No hay Dios. No hay Dios. Sino yo. No hay Dios sino yo. Y eso excluye a cualquier otro Dios. A cualquiera. Si usted cree que el que va a venir es el Hijo y que el Padre se quedó allá en el cielo, entonces el que viene es otro Dios. Otro Dios se quedó allá y se vino otro. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses? Porque la palabra de Dios me está diciendo textualmente, aquí no estoy tratando de darle una interpretación a lo que está escrito, la palabra me está diciendo textualmente de que no hay sino ¿cuántos? Un solo Dios. Y si el único Dios, el Todopoderoso, es el que viene al final de los tiempos, ¿y su nombre cuál es? Jesús. Entonces, porque yo estoy pensando todavía que el que viene es uno y el que se queda arriba es otro. El Señor dice, vosotros sois mis testigos. Usted va a ser testigo de esto. Usted está siendo testigo de esto. Cada vez que usted tiene que hablarle a alguien de esta palabra, usted está siendo testigo. Usted está testificando del Señor. Y lo van a odiar. Lo van a odiar. Así está escrito. Le van a decir, loco, usted está loco. ¿Usted qué secta es? ¿Quién es el que le está enseñando? ¿De dónde están sacando esto que le están diciendo a usted? No vaya por allá. Creo que hasta el momento no hemos hecho otra cosa que leer la palabra. O sea que, bueno, finalmente se cumple lo que está escrito, porque en la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, ¿cierto? O sea, el que se pierde dice, ustedes están locos. Esa enseñanza es una locura. ¿Usted cómo me va a decir que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso? Y entonces usted va a responder, no, es que no lo digo yo, es que así está escrito. Es que está escrito que el que viene al final de los tiempos, ¿quién es? El Señor Jesús, el Todopoderoso. Los judíos lo querían apedrear, los judíos querían matarlo cuando Él decía estas cosas, cuando el Señor Jesucristo dijo, al final de los tiempos, el que va a venir soy yo. Los judíos lo querían matar porque los judíos sabían que el que iba a venir al final de los tiempos era el Dios Todopoderoso. Y lo querían matar. Leamos Mateo. Pastor, es que abajo dice Terminamos el último párrafo. que él dice que no conoce. Amén. Terminémoslo entonces. Dice, vosotros sois mis testigos, no hay Dios, sino ¿quién? Yo. ¿Qué más dice? No hay fuerte. No hay fuerte. ¿Qué más dice? No conozco. ¿Conoce Dios a otro? ¿Conoce el Señor Jesús a otro? ¿Será que el Señor Jesús está con... No, sí, espere, sí conozco a otro. Conozco a otro que se sienta aquí al lado mío. ¿Por qué no lo dijo el Señor? Porque Él lo dice claramente, no conozco ninguno. No conozco ninguno. Mírenlo un momentito ahí atrás. Ahí estamos en Isaías. Ahí en Isaías 43, 10. ¿Qué dice? Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos.
Vuelve otra vez el Señor, me dice, usted es mi testigo. Usted, todos ustedes, en este momento, ustedes son mis testigos, dice el Señor. Ustedes van a ser mis testigos. Porque es el que va a venir por segunda vez, no es cualquiera, mi hermano y mi hermana. El que viene por segunda vez no es cualquier emisario, cualquier enviado, no es un ministro, no es. El que viene por segunda vez es el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, Isaías 43, 10. Vuelve a decir el Señor, usted es mi testigo, usted, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien yo escogí. Vea, usted está aquí hoy porque el Señor lo escogió para que viniera hoy aquí a esta casa de oración, se sentara en esa silla y escuchara esto que usted está escuchando. Lo escogió el Señor. No lo escogió el Señor para cualquier cosa. Lo escogió el Señor para que fuese un testigo. Amén. Para que fuese un mártir. La palabra testigo también significa mártir, martureo. Para que usted fuese bendecido. Usted está siendo bendecido. A usted se le está revelando algo. Hoy el Señor le está revelando una palabra. El Señor le está revelando las escrituras. A usted el Señor le está quitando un velo. Hoy usted vino a escuchar algo que quizá no lo había escuchado. Quizá lo había escuchado de otra manera. Quizá me lo habían enseñado de otra forma. Pero me lo habían enseñado como dice la palabra de Dios. Dudo mucho. Mucho. Porque es que el mundo está inmerso en una apostasía, en un engaño. La apostasía, dice la palabra de Dios, es el engaño. Y antes de la venida del Señor Jesucristo, el mundo, dice la palabra de Dios, va a estar inmerso ¿en qué? En una apostasía, en un engaño, en una mentira. Eso dice la palabra del Señor. La gente va a estar engañada. Dice, la gente tendrá comezón de oír, pero se amontonarán maestros, dice la palabra de Dios, conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído. Eso es lo que sucede, eso es lo que está sucediendo. Usted va a muchos sitios y hay muchas enseñanzas y allí te van a decir cosas que quizá te van a agradar mucho. Pero la pregunta es, ¿están aquí? Esa es la pregunta. ¿Están en la palabra del Señor? Lo que estoy escuchando me gusta. Uy, no, esa comunidad me gusta. Aquí hay muchas comunidades y la gente pues tiene su libertad, todos tienen su libertad, usted puede ir a donde usted quiera ir. Usualmente la gente escoge donde más le gusta, pero esto no se trata de escoger donde más me gusta. No se trata de eso. Uno siempre dice, vamos allí que allí es chévere, allí me gusta porque allí me siento bien. No se trata de ir donde usted se sienta bien. Usted se puede estar sintiendo muy bien y se lo pueden estar cargando para el infierno y usted se siente muy bien. Y usted se puede estar yendo para el infierno sintiéndose muy bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Cierto? Hay caminos que a uno le parecen rectos. Al ser humano le parecen rectos. Usted los medita y los piensa en su concepto. Usted los medita y los pone en su conocimiento. Y usted dice, a mí me parece que está bien. Pero es que no es si a usted le parece que está bien. No se trata de eso, no se trata de cuán me parece a mí que está bien, cuánto. No se trata de eso. Y ahí es cuando debemos nosotros empezar a menguar. Yo menguo para que el Señor crezca. Yo menguo para que la palabra de Dios viva en mí. Para que la palabra de Dios venga y me transforme y cambie mis pensamientos. Porque es que la guerra que tantos hablan por ahí, porque es que hay corrientes de doctrina por ahí, de guerras espirituales, y entonces los hermanos están por allá en las iglesias y les enseñan a atar y desatar demonios. Es una atadera terrible eso, y atan al diablo y el diablo se desata apenas sale de la comunidad, y de pronto hay infiltrados en la comunidad y alguien lo desató cuando salió, y así sucesivamente, y eso funciona de esa manera. Es absurdo todas estas cosas. Cuando usted se da cuenta, todo esto se cae de su peso, de lo absurdo que es.
Son mentiras, son corrientes de mentiras, son doctrinas mentirosas, como dice la palabra de Dios. No es la palabra del Señor, no es. Dice el Señor Jesucristo, no hay roca, no conozco a ninguno. No hay nadie, al lado mío no hay nadie. Antes, en el capítulo 43, dice, versículo 10, estamos versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Vea, el Señor a usted lo escogió hoy. Hoy el Señor a usted le está hablando y hoy le está diciendo, yo te escogí para que me conozcas. Yo te escogí para que me conozcas. Qué gracia tan grande, qué misericordia tan grande que el Señor ha tenido con nosotros, con usted, conmigo, con cada uno de nosotros, con nuestra familia, que me ha sentado acá, que me ha sacado de mi país, me trajo a este desierto. ¿Para qué me trajo a este desierto? ¿Para conseguir dinero? ¿Será que para eso me trajo el Señor? Bueno, quizás yo vine para eso. Yo creí que venía a eso. Yo voy a los Emiratos a conseguir plata, a conseguir dinero. Pero en la gracia del Señor, en la misericordia del Señor, dice la palabra de Dios que Él te llamó, te trajo, te separó allá de tu familia, quizá te sacó de tus propiedades, quizá para algunos les quitó todas sus propiedades que tenían en su país. Que yo he escuchado hermanos que me dicen, pastor, mire, a mí me quitó, todo lo perdí. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué fue la opción que me quedó? Oiga, pues vamos para Dubái a ver qué hay por allá que hacer. Y se vinieron para acá y se encontraron que el Señor había hecho todo eso que había hecho porque el Señor, dice la palabra de Dios, te había escogido para que lo conocieras. Para que lo conocieras. Así dice la palabra de Dios. Dice, mi siervo, tú eres mi siervo que yo escogí para que me conozcas, para que me conozcáis y creáis. ¿Y qué más? Y entiendas. Así que hay tres cosas que el Señor está diciendo. Dice que Él primero se va a dar a conocer, luego te va a dar la capacidad de creer. Creer eso que te están diciendo, esto que te está leyendo aquí este Señor, ese servidor que está aquí, el Señor me lo está leyendo, me está iluminando. Ahora viene la otra parte, lo creo, ¿cierto? Lo creo. ¿Cómo hago para creerlo? Yo digo que soy cristiano, o sea que para mí esta es la fuente de verdad. Si esta no solamente es la fuente, la única. No hay más fuentes, no hay más fuentes. No le busques. Tú de pronto dirás, bueno, hay otros libros, pastor, hay otros libros que también me van a ayudar a entender. No, esos otros libros te van a ayudar a confundirte. Dice el Señor, yo te traje, yo te escogí. Qué bonito esto que dice el Señor, mire. El Señor dice que Él te escogió. Que tú no le estabas buscando. Que tú no andabas por ahí, a ver, Señor, ven, te busco. Como dice por ahí un cantante famoso, yo te busco desde muy niño, yo te busco. Mentiras, tú no lo buscas desde muy niño. Tú no lo estás buscando. Dice el Señor, yo te escogí, yo te busqué, yo te atraje. Yo soy el que hago todo. Amén, amén. Entonces confirmó que es el Todopoderoso. Correcto, amén. Porque nosotros no escogimos al Señor. Mira, usted no lo escogió. Si usted hubiera tenido la capacidad, de hecho, pues bueno, la mal llamada capacidad que tenemos de escoger. Vengan los estudios bíblicos y hablamos un poquito sobre eso. Pero esa capacidad que usted dice que tiene de escoger, ¿sabe dónde lo hubiera llevado? A perderse, a escoger el mundo. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Porque la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Dice que no hay ninguno. ¿Tú lo buscabas? No, tú no lo buscabas. Él te atrajo, Él te buscó, Él te escogió. Él te escogió. ¿Para qué me escogió el Señor? Para que me conozcas, para que creas y para que entiendas. Entiendas. ¿Qué es lo que debo creer, conocer y entender? Que yo mismo soy
Ahí está escrito, mire, léalo. Dice, para que entiendas esto, entiéndelo. Amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, entienda esto. Dice, antes de mí no fue formado Dios. No hay nadie que haya sido formado antes del Señor Jesús. No hay nadie. Es claro. No, sí, es que no hay nadie que fue formado antes del Señor Jesucristo, ni lo será, dice el Señor, después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. No hay ningún otro, no hay quien salve. Isaías 35:4 dice que Él es el único salvador. Amén, leámoslo, pastor. Ya no hay quien salve, dice el Señor Jesús. Leámoslo, por aquí está el micrófono. Leamos esta palabra. Decir a lo de corazón apocado, Isaías 35:4. Decid a lo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién mismo vendrá? ¿Quién mismo? El mismo Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, Él mismo. Dios mismo vendrá y ¿qué? ¿Quién vendrá entonces al final de los tiempos? El Señor Jesús, o sea, el Dios Todopoderoso. Amén. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Mateo 25, mire. Versículo 8. Las insensatas, para los que no han estado, recuerden que esta parábola habla de dos grupos, de unas insensatas y de unas prudentes. En las iglesias siempre hay insensatos y prudentes, siempre. En las comunidades cristianas siempre van a haber insensatos y prudentes. En las comunidades cristianas siempre va a estar el trigo y la cizaña. En las comunidades cristianas siempre van a haber ovejas y cabritos. Siempre. Siempre. No hay excepción. El Señor lo puso en su palabra. Dice que pues ahí uno con el otro van creciendo. Dice junto al trigo crece también la cizaña. Junto al prudente crece también el insensato, el imprudente, el insensato. También está ahí. Dice la palabra del Señor, versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, cuando ellas escucharon que venía el Señor Jesucristo, viene el Señor Jesucristo, y la gente está diciendo, no, yo voy a esperar hasta el último momento a ver qué hacemos. El último momento, como que en el último momento me voy a arrepentir. Por allá siempre está el que saca el pasaje del ladrón en la cruz. Ese es un pasaje que a la gente le gusta usarlo para justificar que él va a esperar. Él va a esperar el último momento. Al final el Señor va a tener misericordia de mí. Yo al final me salvo. Así es el ser humano. El ser humano anda pensando eso. El ser humano anda, no, espere, pastor, no, yo estoy muy joven para eso. Yo creo que cuando cumpla 150, entonces ahí sí como que voy a empezar a preocuparme un poquito por eso. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ya no habrá segunda oportunidad, ya no habrá una nueva oportunidad. La oportunidad de cada uno de nosotros es cuando. Es ahora. Es ahora. No hay otra oportunidad. Buscad al Señor mientras éste puede ser hallado. ¿Cierto que sí? Búsquelo mientras éste puede ser hallado. Hoy es un buen momento, hoy es un buen día, porque Él puede ser hallado. Aún no ha llegado el Señor.
Aún Él está teniendo misericordia de nosotros. Aún Él está teniendo misericordia de los que todavía no se han convertido a la palabra de Dios. Aún Él está teniendo misericordia. Señor, ¿por qué tardas tanto tu promesa en volver? ¿Por qué se demora tanto el Señor? Y les decía, hay unos que inclusive se burlan. Dicen, pero el Señor, ¿cuántos años ya? Van más de 2000 años y el Señor no ha venido. Ese no va a venir. Señor, eso ya se olvidó de esto, ya no existe nada de eso. Esos son cuentos, son fábulas. Pero dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él está siendo paciente. Él está siendo paciente con tu insensatez. Sino que es paciente, no queriendo, dice la palabra de Dios, que ninguno se pierda, sino que ¿cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no te arrepientes? Arrepentirse, vean la palabra arrepentirse, tiene una connotación todavía más interesante de la que nosotros a veces pensamos. Arrepentirse significa cambie su manera de pensar. Eso también traduce la palabra arrepentirse. Cambie lo que usted está pensando, de la manera en que usted lo está pensando, de la manera en que usted lo está entendiendo. No es como usted lo entiende. No es de esa manera. Porque tus caminos no son los caminos del Señor. Entonces nosotros no debemos ponernos como que, no, es que esto debería ser de esta manera. No, no es a tu manera, no son tus caminos, sino ¿cuáles? ¿Los caminos de quién? Los caminos del Señor. Tus caminos, mis caminos, dice el Señor, no son tus caminos. Ni mis pensamientos son ¿qué? Vuestros pensamientos. Y entonces nosotros tenemos la tendencia a juzgar. No, pues Dios está juzgando mal. Así, cuando decimos algo como que debería hacerse de esta manera, de una forma estoy diciendo, Dios no lo hizo bien. Dios no lo hizo bien. Creo que lo hubiera hecho mejor si lo hace así. De una forma u otra estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que el Señor dice. Que Dios se equivocó, que Dios falló. Es una blasfemia. Estoy siendo blasfemo en ese momento. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes, ¿qué le respondieron en ese momento? Vuelvo y les digo, búsquelo mientras puede ser hallado. Hoy puede ser hallado. En ese momento usted puede ir, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías también, en el Isaías 55, creo que está escrito esa palabra. Dice la palabra del Señor. Sí, Isaías 55. Isaías 55 dice así, dice, venid a mí, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comer. Esta salvación no se compra con dinero. ¿Cierto que no? Esta salvación, usted no tiene que pagar. Aquí usted no tiene que pagar nada. Valga la aclaración. Aquí no se cobra nada. Nada. Aquí usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ni por el servicio, usted no tiene que pagar nada, ni por los estudios bíblicos, usted aquí no tiene que pagar nada. Oiga, y son gratis, y los hermanos no vienen. Son gratis. No cobramos nada. Mira, hay unas comunidades donde usted para ir a un estudio bíblico, entonces le inventan, ¿no? Entonces usted tiene que hacer estudio bíblico de primer nivel, luego de segundo, y le hacen como una universidad. Y por supuesto le van cobrando. Les cobran. Entonces les cobran por el primer nivel, por el segundo. Usted ya está en curso de liderazgo, nivel 1, 2, 3. Y usted y para el bautismo, entonces los 50 pasos para el bautismo. Y entonces tiene que pagar. Y por supuesto hay que pagar. Hay que pagar. Aquí no hay que pagar nada. No hay que pagar. Entonces, ¿por qué no venimos? Es gratis. Es gratis. Vean, la palabra de Dios dice, es gratis, vaya, es gratis. Hermanos, vayan, es gratis. El conocimiento es gratis, es de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros de gracia recibimos, esto que recibimos lo damos de gracia. Aquí no se cobra nada. Absolutamente, nada, cero. Absolutamente.
Es gratis, es de gracia. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Venga, dice la palabra de Dios, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme. Oiga, yo aquí visualizo algunos por ahí que les gusta sacar la plata a la gente, y este sería un pasaje espectacular para ellos, para sacar la plata a la gente. Pero de eso no se trata, es sin dinero, es gracia, es gratis. La salvación es gratis, es gracia, es la gracia del Señor. Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Ahí más adelante, en el versículo 6, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Dice, busque al Señor mientras puede ser hallado. Las insensatas no entendieron esto. ¿Lo habían escuchado? Yo creo que sí lo habían escuchado. Yo creo que sí, porque es que la palabra de Dios dice que las unas y las otras escuchaban la palabra de Dios. Tenían lámpara, conocían la palabra de Dios, pero eran necias, se hacían la de los oídos sordos. Busca al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. O sea que va a haber un momento en que ya no está cercano. Va a llegar un momento en que ya no puede ser hallado. Va a llegar un momento en que no hay una oportunidad nueva. Va a llegar un momento, como dice la palabra del Señor, que va a ser como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Cuántos saben qué sucedió en los días de Noé? Leámoslo ahí 24, allá atrás en el capítulo 24 de Mateo, dice... 37, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 37, dice, así dice el Señor. ¿Qué dice? Dice, perdón, Mateo 24, 37. ¿Sí? ¿Les dije mal? ¿No? ¿Está bien? Ok, Mateo 24, 37, dice el Señor. 24, 37. A estas insensatas y a estas prudentes, para ambas el Señor vino de repente. ¿Cierto? De repente vino el Señor. El Señor no avisó. Pero hubo señales, dice la palabra de Dios, que hubo señales. Dice la palabra de Dios que para las prudentes el Señor no vino como ladrón en la noche porque lo estaban esperando. Porque los cristianos estamos esperando al Señor Jesús. Sabemos que Él va a venir. Nos preparamos para eso. Velamos para eso. Cada día tratamos de caminar conforme a lo que el Señor estableció. Nos esforzamos, nos esmeramos. Cada día peleamos esta batalla por cada día ser más apartados para el Señor. Del día y la hora nadie sabe. Ni aún quiénes, sino solo Él. Sino solo Él. El Señor es mi Padre. ¿Qué dice su versión? Mi Padre. Mi Padre. ¿Por qué dije yo el Padre? Porque hay un solo Padre. Solamente hay un Padre, que es Jesús. Sí, pero además de eso, porque en el texto original no dice mi Padre, no dice mi Padre, dice el Padre, dice el Padre. Para este pasaje dice el Padre, no dice mi Padre. Qué curioso, ¿no? Son esas cosas que cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que algo pasó, alguien colocó algo allí en las traducciones, porque recuerde que esta versión que tú estás
manejando allí que tienes en tu mano, esta versión que tienes en tu mano, ¿es una qué? Es una traducción. Correcto. Es una traducción. Y como traducción, es una interpretación. ¿Por qué digo que es una interpretación? Porque alguien está traduciendo algo de un texto y está usando su léxico, sus palabras, para darle una interpretación a lo que él leyó. ¿Sí? The Father. ¿Qué dice allá? The Father. The Father only. ¿Cierto? O sea que solo ¿quién? El Padre. Solo el Padre. No es, en esta parte, no es mi Padre. No es mi Padre. Está mal traducido allí. Estas versiones tienen errores, ya lo hemos dicho. Tienen bastantes errores en la traducción. Este es uno de ellos. ¿Y qué diferencia hace este error? ¿Hace una diferencia o no la hace? Es una diferencia bastante grande, ¿cierto? Una cosa es decir mi Padre y otra cosa es decir el Padre. Son dos cosas totalmente diferentes. El cielo y la tierra, perdón, el día y la hora nadie sabe, sino ¿quién es? Ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Creo que la versión de Mateo, la de Marcos, creo que sí lo dice el Padre. No, creo que la de Marcos lo dice el Padre, ¿cierto? ¿Qué dice? La versión mía del 37 dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén, amén. Está muy bien, está mucho mejores. Así es que está escrito esa palabra, sino el Padre, no mi Padre. Eso es un error. El Padre, que bueno, esa ya está corregida. Versículo 37. Pero como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, como en los días de Noé, así será la venida del Señor Jesús. Estaban todos ¿cómo? Estaban todos comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice la palabra de Dios. El mundo andaba feliz haciendo de las suyas, viviendo el diario, viviendo totalmente apartados de Dios, concentrados en las cosas del mundo. El mundo estaba, las personas concentradas totalmente en las cosas, en lo que yo hago, en mi trabajo, en ser cada día más excelente humanamente, y nos inventamos cosas y yo ser mejor profesional, y me preocupo tanto para ser mejor profesional, pero no me preocupo tanto para ser mejor cristiano. Qué bueno ser uno un buen profesional en su trabajo, porque el cristiano es un buen profesional, da testimonio de lo que hace. El cristiano en su trabajo testifica con su vida, con su actitud, con su profesionalismo, pero él se cimenta en la roca. Él se cimenta en caminar en los preceptos del Señor Jesucristo. Y no deja y no permite que el mundo y las corrientes del mundo lo arrastre. Porque este mundo quiere eso, arrastrarte. Salud. El mundo quiere llevarte, arrastrarte. No te dejes llevar de eso. El mundo te está engañando. Satanás siempre te va a vender fama, fortuna, dinero. Eso es lo que ofrece el mundo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y no qué? No entendieron. Mire, el mundo no entiende. El mundo está concentrado totalmente en las cosas materiales. Hay insensatez. Estamos totalmente concentrados en esto, en ser mejores en allá, en tener siempre, pero totalmente apartados de las cosas de Dios. No está mal querer ser un buen profesional, vuelvo y les digo, no está mal. Pero ¿cómo estamos con el Señor?
No está mal que tú quieras venir muy bien arreglada y gastas una hora. ¿Cuántas horas gastas escudriñando la palabra de Dios? Esas son las cosas que yo me pregunto. No está mal que tú hagas deporte diario. Y tú vas y haces 2 horas de deporte diario. No está mal. ¿Cuántas horas le dedicas al Señor? Esa es la pregunta del millón. ¿Cierto? ¿Cuánto le dedico al Señor? ¿Cuánto de mi tiempo? ¿Estoy apartado del Señor? ¿Estoy siendo insensato? ¿No estoy entendiendo que el Señor va a venir y que me está diciendo que yo debo estar velando? ¿En qué piensas? ¿En dónde está tu pensamiento, tu mente, tu corazón? ¿En qué piensas a cada momento, a cada hora? ¿Estás pensando en el Señor? Cuando tú caminas por ahí, meditas en la palabra de Dios. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? Porque dice la palabra de Dios que donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿En dónde está? ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué atesoras? ¿Qué es aquello que más adoras? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más te gusta? Que te gusta tanto que no tienes tiempo para el Señor. Dice la palabra de Dios que aún, si a mí me quita el tiempo mi esposo, mi esposa, para el Señor, si me quita el tiempo, dice el Señor, que si yo adoro o amo más a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos o a mi familia, no soy digno del Señor, dice la palabra de Dios. Vea qué interesante eso. Versículo 8 de Mateo 25. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para sí mismas. ¿Qué me está diciendo este pasaje aquí? La salvación, mi hermano y mi hermana, la salvación es algo personal. Personal. Tú no puedes hacer salvo ni a tu esposa ni a tu esposo. No lo puedes hacer salvo. No la puedes hacer salva. Tú no puedes hacer salvo a tus hijos. No porque tú creíste en el Señor, entonces toda tu familia es salva. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo tengo que decir algo acá que no es bíblico. Perdón, algo que la gente cree que no es bíblico, pero que en la palabra de Dios me dice otra cosa. No es bíblico pensar que toda mi familia es salva por el hecho de que yo soy salvo. No, esa fue una promesa al carcelero. Eso fue una promesa al carcelero que está en Hechos, capítulo 16. Al carcelero. Pero cuando usted mira la palabra de Dios, se da cuenta de que la palabra me habla de una salvación personal, individual. Totalmente individual. Miremos un momento libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. ¿Quién es el que persevera hasta el fin? El que será salvo. Vea qué interesante. ¿Quién dijo el que persevera hasta el fin? Por acá. Mauricito. ¿Quién es el que va a perseverar hasta el fin? Solo el salvo persevera hasta el fin. Es que es así que se entiende la palabra de Dios. No se trata de que yo tengo que hacer obras para que al fin del tiempo yo me salve. No, la palabra de Dios dice que el que es salvo, ese sí va a perseverar hasta el fin. Y el que persevera hasta el fin, ese es el que se va a salvar. No es el que no persevera hasta el fin. No es el que se queda por el camino. No es la insensata que parecía que estaba bien. La insensata parecía que tenía su servicio. La insensata, cuando digo la insensata no hablo específicamente de las damas. No. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, de las vírgenes. Las vírgenes las asemeja a 5 mujeres
5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Pero no estoy hablando de mujeres en este caso. Insensatas o insensatos. El insensato viene al servicio. El insensato canta. El insensato también lee las escrituras. Sí, sí, las conoce. Conoce las escrituras. Porque la palabra de Dios dice que es el insensato. ¿A qué compararé un insensato? Aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Conoce. Sí, Señor. Por eso en aquel día, dice la palabra de Dios, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, Señor, nosotros te conocíamos. Señor, yo te conocía, a mí me predicaban acerca de ti, yo iba a la iglesia y yo sabía quién eras tú, Señor. Yo te conocía. La pregunta no es si tú conoces al Señor. ¿Te conoce el Señor a ti? El Señor te va a decir, no te conozco, no te conozco. ¿Quién eres tú? Señor, yo era que me sentaba allá en la silla número 25. Ya veo a los hermanos mirando las sillas y están numeradas. No están numeradas. No están numeradas. Pero usted era el de la silla 25. Señor, yo era el de esa silla. ¿Usted se acuerda que yo me sentaba ahí? No te conocí. Nunca tuve una relación contigo. Nunca supe nada de ti. Alejados de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí, dice el Señor. Yo no quiero que el Señor me diga eso. Me aterra, es algo que me espanta. Simplemente pensar eso. Pensar que el Señor me vaya a decir algo como eso. No te conozco, siervo malvado, siervo inútil. Nunca te vi, nunca te conocí. No sé si ustedes, a mí eso es terrible, me parece. Terrible. ¿Alguno de ustedes ha pensado en eso? ¿Hemos pensado que el Señor pueda decir eso de nosotros? Si de pronto estoy pensando, debo empezar a meditar muchas cosas en mi vida. Señora. Señora. ¿Cómo no vas a conocer a alguien si él mismo no se Buena pregunta, mi hermana. La palabra conocer en este caso tiene una connotación diferente. La palabra conocer tiene la connotación de haber tenido una relación con esa persona, una relación íntima con esa persona. Mire, la palabra del Señor habla de conocer a un hombre, a una mujer, cuando ha tenido una relación íntima con esa mujer. Entonces dice, de esa forma el Señor usa la palabra conocer, cuando ha tenido una relación íntima con esa persona. De la misma manera el Señor usa esa palabra para los seres humanos que han tenido una relación íntima, cercana, total, profunda con el Señor Jesucristo. De eso se trata. Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías, le dije que Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 18, a ver. Hay mucho que hablar aquí de Ezequiel también. Vamos a leer un momentito de Ezequiel 18, a ver qué dice la palabra del Señor. Les decía que usted no puede hacer salvo a su familia. Les decía que usted no puede hacer salvo a nadie. Porque es que al final el que nos salva es el Señor. Él es el que nos escoge para salvación. Él es el que te escogió a ti para que vinieras y te sentaras hoy aquí a escuchar esta palabra. Aunque tú no lo creas. Quizá tú no crees y dices, no, yo vine por mi propia voluntad, yo vine por mi propio libre albedrío. Yo vine a buscar a Dios porque tengo libre albedrío, pastor. Yo hoy me levanté y por mi libre albedrío dije, me voy a escuchar al Señor. Libre albedrío. Primero que todo, no existe esa palabra en la palabra de Dios. ¿De dónde la sacó usted? Esas son las cosas bonitas de la palabra de Dios que uno siempre se pregunta. Bueno, hablamos tantas cosas, religiosamente hablando, usamos términos, usamos cada término, repetimos cada término, se nos han enseñado términos religiosos que suenan bien,
suenan bien dentro del lenguaje religioso, ya no digo cristiano, pero religioso. ¿Suenan bien esas palabras? No, yo tengo libre albedrío y entonces yo tomé mi decisión de escoger al Señor. Los otros no tomaron esa decisión, yo sí la tomé. Wow. ¿Cómo le vas a decir al Señor cuando ores? Señor, te doy gracias porque te escogí. No sé si esa oración no suena como bien, ¿no? Es más, yo creo que ni gracias tú le vas a dar al Señor. Porque si tú tuviste esa capacidad, si tú tuviste la capacidad propia, personal, autónoma, de venir y de decir, sí, yo escogí al Señor y yo seguí este camino. Entonces, ¿de qué le das gracias a Dios? ¿De qué tengo que darle gracias al Señor? Si yo pienso de esa manera, pues no tengo nada que darle gracias a Dios. Porque yo fui el que escogí. Yo tomé esta decisión. Yo decidí qué camino iba a seguir. Nadie decidió por mí. Yo soy autónomo, yo soy autosuficiente. Y el Señor dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Amén. El hombre no es Señor de su camino. No hay ni siquiera, ¿cuántos? Ni siquiera uno, dice el Señor. No hay ni siquiera uno. Uno. A ver, uno. Uno en la historia de la humanidad que haya escogido a Dios. A ver, al menos uno. ¿Habrá alguno? No lo hay. La palabra de Dios dice que no hay ninguno. Ezequiel 18:20. Antes de Ezequiel, quiero leerles aquí un momentito. El tiempo nos come. El tiempo se nos va. El tiempo es oro. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 11. Léalo. Vea, Romanos 3:11. Léalo. Ya quítese de... Acuérdese, arrepentirse significa cambiar mi manera de pensar, pero no cambiarla por lo que dice el mundo, es cambiarla por lo que dice el Señor. Lea este pasaje y empiece a cambiar su manera de pensar con respecto a esto. Romanos 3:11. No hay quien. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿No hay quien entienda qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué usted la entiende? Porque el Señor Jesús le ha abierto el entendimiento y le ha dado la capacidad de comprender las Escrituras. Por eso usted está entendiendo. Amén. Amén. Quizá esto, cuando uno mira las vírgenes necias, se da uno cuenta de que en la necedad uno tiene muchas cosas en la cabeza. La necedad viene de la mano de conceptos, de ideas, de doctrinas, de una teología errada. La necedad viene de la mano de eso. El que es necio trae doctrinas de hombres. Usualmente el necio cree cosas. Usualmente el necio es religioso y tiene sus conceptos y son conceptos muy fuertes. Son conceptos que están arraigados allí. Son fortalezas, dice la palabra de Dios. Fortalezas. Y esas fortalezas hay que derribarlas. Yo tengo que derribar esa fortaleza. En ese momento, estas fortalezas tienen que ser derribadas con la palabra de Dios. ¿Qué fortaleza? Versículo 10 de Romanos, capítulo 3, dice, como está escrito. Porque así está escrito. Así está escrito. En los Salmos está, el Salmo 14, creo que también está escrito eso. Ahí está escrito. Es palabra de Dios.
¿Qué es lo que está escrito? Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun cuántos, ni uno. A ver, uno, un justo. A ver, ¿quién podría levantar la mano y decir, yo sí soy justo? ¿Quién podría levantar la mano en la historia de la humanidad y decir, este sí fue justo? O esta sí fue justa. Usted mira allá, ¿desde quién? Desde Adán, y empieza la lista. ¿Alguno de ellos habrá sido justo? ¿Alguno personaje de la palabra de Dios que uno diga, este sí fue justo? Pastor, yo creo que Moisés, o yo creo que Noé, David. ¿Quién podrá dar más? ¿Quién? A ver, ¿quién? Pablo, ¿fue justo? ¿Quién fue justo? Pablo era un asesino. ¿Cuántos saben que Pablo era un asesino? Fue un asesino. Y Dios lo sacó de ella de ser un asesino y lo convirtió. Y así sucesivamente. Porque lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los hombres. Lo vil y menospreciado. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Y yo por qué estoy entendiendo? Yo no entendía nada. Este es un panorama, esta es una descripción del ser humano antes del Señor Jesús. Antes de que el Señor Jesucristo te escogiera, te abriese el entendimiento, pusiera en ti fe, pusiera en ti arrepentimiento, antes de que el Señor Jesucristo pusiera en ti entendimiento en la palabra de Dios. Antes de eso, yo era esto. Aquí me está describiendo. Aquí me describe a mí. En cambio, a usted también. Dice, no hay quien entienda. Yo no entendía. No hay quien busque a Dios. Usted no buscaba a Dios. Usted no buscaba a Dios. Usted no tenía ningún libre albedrío para decir que eso era insensatez del ser humano. Esa es parte de la insensatez del ser humano, que no quiere aceptar que hay un Dios todopoderoso. Que hay un Dios todopoderoso. Y que este Dios todopoderoso reina. Y que dirige el mundo. Y que hace como quiere en el ejército de los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y hay un nombre, ¿cierto? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así era yo, mire. ¿Usted quiere verse en un espejo? Mírese aquí antes del Señor Jesús. Aquí. Voy a verme a mi espejo. Entonces yo miro mi espejo. Mire el suyo. No mire mi espejo, mire el suyo. No hay quien entienda. Yo no entendía. No hay quien busque a Dios. Todos estaban desviados. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ay, pastor, es que a mí Dios me escogió porque yo era bueno. Yo hacía obras buenas, entonces Dios me escogió. Dios vio que mis obras, y entonces dijo, este me sirve, este hace obras buenas. ¿Será que es así? No, no es así. Nada, porque es que el corazón nuestro es engañoso. Su corazón es engañoso. El suyo, y el mío también. Es engañoso. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es la vida del necio. Así es la vida de las insensatas. Así es, desviado
no conocen al Señor, no entienden, no hacen lo bueno. Nadie hace lo bueno, porque es que toda buena obra viene del Señor. Porque creo que dejamos lo de Ezequiel para dentro de 8 días. Amén. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo Todopoderoso les bendiga. Bendiciones para todos.